Pues me llamo Chus Martínez y estoy muy agradecida de estar aquí. Hoy es fiesta, estamos grabando esta conversación. Ha sido bastante difícil quedar conmigo porque últimamente tengo una agenda bastante imposible, sobre todo por un proyecto que os explicaré un poquito más tarde, que acapara toda mi atención y del que estoy aprendiendo muchísimo, pero que básicamente ha hecho que me rebautice a mí misma como el minion del arte, porque soy como una especie de esclavita de mi propia práctica. Y en realidad yo estudié filosofía y cuando estaba en la cola para matricularme a filosofía había un chico guapísimo delante mío que me dijo, ¿y tú de qué te vas a matricular? Y dije, filosofía, yo de historia del arte. Y cuando llegué a la ventanilla pensé, pues yo también de historia del arte y de filosofía, que parece que es bastante más interesante lo tuyo que lo mío. Entonces me matriculé de las dos cosas y en realidad mi única intención era entender de qué forma los pensamientos abstractos afectan a prácticas que son reales Claro. y cómo una práctica que es para mí la más real de todas, que es el arte y el hacer del arte, es como lo que da cuerpo al pensamiento abstracto, pero en la práctica, con lo cual suponía un caso a estudiar fantástico en aquel momento. Yo pensaba que me iba a convertir como en una pues, profesorcilla de la universidad o que iba, yo qué sé, a acabar en una biblioteca o algo así. Y me dieron una beca, me fui a estudiar a Estados Unidos y en el departamento de filosofía estaban todos a vueltas con el final del arte, porque en aquel momento daba clases Arthur Danto y yo había Claro. también postulado mi tesina de investigación sobre el tema de, bueno, pues la banalidad de preguntarse por el final de las cosas, o se acaban o no se acaban, pero vamos que si vemos que continúan es que no se han acabado, o sea que es una cuestión bastante de sentido común. Y en estas, que era como una especie de macramé de la teoría, lo que realmente estaba interesante era el departamento de Middle Eastern Studies, de Oriente Medio. Y el jefe del departamento en aquel momento, Hamid Dabashi, un experto en cine iraní, empezó a poner películas de cineastas iraníes absolutamente experimentales. Saifullah Samadian y muchos otros que al final acabaron en la documenta de Catherine David. Y este señor, del que me hice muy amiga, una tarde me dice, pero ¿y tú? Perdona, pero no eres de este departamento, ¿de dónde sales? No, yo vengo desde filosofía, que está como dos pasillos más allá. ¿Y de dónde eres? ¿De Oriente Medio? No, de España. Entonces empezamos a hablar de lo postcolonial, de esto y de lo otro, y al final me dijo, oye, hay un espacio en medio del campus de Columbia University y a mí siempre me ha apetecido hacer exposiciones de arte contemporáneo y ¿por qué no empiezas? Porque a mí no me da tiempo. Y ahí empezó todo. Empecé a conocer a sus amigos, empecé a conocer que ya conocía a artistas y a ese tipo de gente, pero nunca había hecho una exposición de arte contemporáneo, igual tenía 21 o 22 años. En esto, que mis profesores en Barcelona se enteran de que estoy haciendo exposiciones de arte, los de filosofía, hablo, mis profesores de filosofía se enteran de que estoy haciendo exposiciones de arte slash con cine iraní en Nueva York. Bueno, esto, una revolución hormonal y me llega una carta de uno de ellos y me dice, oye, pues que mi ilusión, la ilusión de toda mi vida es que invitemos al tipo de Easy Rider, de cuyo nombre no puedo acordarme, el actor, que no me acuerdo ni del nombre, que lo invitemos, que pinta y que haga una exposición en Barcelona. Entonces yo, como estaba en Nueva York, me aproximo a mi profesor de Middle Eastern Studies, cineasta, y acabamos escribiendo una carta a este señor que acepta hacer una exposición en una galería recién fundada en Barcelona y yo soy la comisaria de esto con un inglés, bueno, académico patatero, con un conocimiento del cine cero, porque no me acuerdo ni el nombre del actor, que es muy famoso, que Dennis pintaba. Hopper, Exacto. claro. Y acabamos con este señor en Barcelona y realmente se convierte en un hit la exposición porque a quien le hacía mucha ilusión en aquel momento es a Vigas Luna. Vigas Luna, amigo de Pedro Almodóvar, entre otros, Claro. un cineasta, pues para gente más joven muy poco conocido, pero maravilloso,
español de Barcelona, que hizo una de las primeras películas en las que sale Penélope Cruz, que se llama Jamón, Jamón. Sale Penélope Cruz y Javier Bardem. Total, que acabamos en este contubernio. Es así como empezó mi carrera de comisaria. Es decir, sin quererlo, ni beberlo, que decimos en España, a lo bobo, a lo banal, a lo tonto. Pero me di cuenta que estaba muy bien, que la gente, que había una suerte de excentricidad y de in-betweenness, que todo parecía que no llevaba y no conducía a nada, que tenía muchísimo sentido y ahí me quedé. Pero vamos, eso es muy al inicio. Eso es para que veas que las preocupaciones en realidad no siempre salen de uno, sino que uno se pone a tiro y las preocupaciones le vienen o le vienen casi como las circunstancias y que muchas veces no hace falta buscarlo tanto. El método anglosajón tiene esa cosa de que uno se sienta, se busca a sí mismo, se encuentra no sé dónde, en algún rincón de sí mismo y entonces escribe un guión y más o menos le sale o se le tuerce. El método no latino es que uno va dando tumbos y va siguiendo una mezcla de conocimiento y de intuición y te vas dando cuenta poco a poco de para qué vales, que es para poco realmente. Pero bueno, pero a ese poco para lo que vales lo vas aplicando y le vas echando un poco de conocimiento, arrojo, intuición y te vas moviendo con un poco de swing entre esas circunstancias hasta que Claro. acabas bueno, con una gente a la que parece que puedes pues, hacerle un servicio o puedes trabajar con ellos y formar una comunidad. Y eso es un poco lo que me pasó a mí, que no tenía mucha idea de que, solo tenía idea de que me apasiona la filosofía y me apasiona el arte, pero no tenía ni idea de si iba a poder dedicarme a esto o no. Es cierto. Pero, perfecto, qué gran introducción, Chus, muy apasionante. Eso se denota también mucho también en tu trabajo, esta idea de ir de alguna forma como experimentando también entre las disciplinas y también proponiendo también cosas que a mí me llaman mucho la atención de tu trabajo, es la idea donde siempre deja un espacio que no es teorizable. O sea, como que crees mucho también en lo que puede suceder también en lo impredecible, el azar, y también en tipos de lecturas que de alguna forma generan preguntas más que clausuran temas. Mejor dicho, no son temáticas tus muestras, son como muestras que generan Son muchas atmosféricas. divagaciones. ¿Cómo? Sí, son como crear un día de lluvia, ¿no? O de Claro. repente creas un claro de luna, o creas un claro de luna, un día de lluvia y una puesta de sol. Una puesta de sol, un día de lluvia, un claro de luna y un emoji grande, gordo, que está mandando besitos. Pues es raro, pero puede pasar. Un día de lluvia con un emoji que manda besitos en una calle de Buenos Aires y todo el mundo sin un duro. Mola mucho, es lo que hay. Entonces, Claro. ese tipo de am, aprendizaje que no sale de lo institucional me interesa. Nos han metido en la cabeza de que existen unos modelos institucionales y unas formas de hacer que tienen que ver con un mundo desarrollado económica y socialmente, pero el mundo que no ha sido desarrollado económica y socialmente del mismo modo, o que ha sido incluso desarropado, desalojado por ese mismo mundo, es imposible que pueda asumir los mismos parámetros de funcionamiento que ese otro mundo. Entonces siempre estamos entre la mala conciencia porque no nos encajan, no nos salen los números, no nos salen las instituciones, no nos salen las prácticas, no nos salen los comportamientos ni políticos, ni sociales, ni morales, ni virtuosos, ni comisariales, ni artísticos, nada sale. Y la paradoja de que parece que nadie nos entrena a ver qué podemos sacar nosotros de lo nuestro, que es muy diferente a lo otro. Entonces, eso es lo que me interesa, lo nuestro y ellos que se ocupen de lo otro. Entonces, si encaja en una institución más o menos organizada y eso es lo que nos hace felices, pues bienvenido sea y vayamos por ese lado. Si resulta que lo nuestro es más una fiesta de calle, un año nuevo chino, un año nuevo lunar
o una mezcla entre emojis, Año Nuevo Lunar y fiesta callejera, pues tendremos que dedicarnos a los métodos y a las formas que hacen posible una vida cultural plena, una vida intelectual plena y una vida absolutamente democrática plena en ese contexto. Porque claro, es muy difícil estabilizar lo que ha sido destabilizado durante siglos. Entonces, lo que tenemos que ocuparnos es de ver qué se puede hacer dentro de situaciones que son siempre inestables y que es imposible aplicarles narrativas de no os preocupéis, corregís 4 budgets y 4 comportamientos sociales y acabaréis igual de straight que el resto. Es que no es así. O sea, por un lado tenemos todos esos discursos de lo postcolonial y por otro parece que no Claro. tengamos una metodología ni artística ni cultural para hablar del inmenso daño que ha hecho tanto a las comunidades psicológicamente hablando y también compartimentalmente hablando, es decir, en nuestro comportamiento social. Y eso me interesa muchísimo ver que lo que es posible dentro de parámetros que no son necesariamente museos. Por eso, cuando acaba Documenta, y mucha gente me dice, pero ¿por qué no vas a un museo y ahora eres la directora o haces de comisaria jefe? Y una parte de mí, por supuesto, dice, oh, qué bonito, y qué bien representa, y qué bien queda, y las tarjetas, y tus padres, y la vida social, y señora directora por aquí, por allá. Y por otro, está la cosa de que volver a repetir lo que uno ha aprendido no es aprender de nuevo. Y aprender de nuevo merece una oportunidad. Y a mí me interesa mucho aprender de nuevo. Meterme en una escuela, algo que no había hecho nunca, era una oportunidad para eso y para aprender cosas en un contexto que, mirado desde fuera, nadie sabe lo raro que es, pero es rarísimo, porque Suiza es el único país dentro de la mitad de Europa, o sea, del medio de Europa, que no es y que no forma parte de ese proyecto europeo. Es un país que cuando todos tienen colonias, de una forma obvia, él no las tiene. Un país que social y democráticamente se organiza de otro modo, muy distinto. Entonces, formar parte de una anomalía y estudiar una anomalía que es muy, muy distinta al resto, era interesantísimo en un momento que Europa está convencida de que tiene una forma organizacional correcta y que sigue los parámetros bueno, de un mundo occidental que se sabe listo y que sabe cómo organizar y controlar lo que organiza para llegar a un desarrollismo muy concreto, y otro lugar que no entra dentro de esas narrativas y que durante siglos se organiza de un modo distinto. Entonces eso me da oportunidad de, como comisaria, plantearme muchas cosas. Primero, ver en primera mano que cuando uno se dedica o se va a un trabajo que no es necesariamente ¿cómo se dice? El carrerismo o la El carril. carrera que uno se imagina dentro de lo sistémico del mundo del arte, todo el mundo te critica. Pero mujer, ¿pero qué haces? ¿Pero no te das cuenta? Pero es que igual, es que, oye, ¿pero estás segura? ¿Estarás haciendo lo correcto? Entonces uno se da cuenta que, por supuesto, ¿cómo va a no ser la educación de los artistas jóvenes lo correcto? Es lo correctísimo. Pero no es lo correcto. ¿Por qué no es lo correcto? Porque dentro del mundo sistémico tenemos ¿cómo se dice? Verachtung en alemán, no nos importa la educación. En realidad lo queremos hecho, pero no queremos hacerlo. Es como cuando te gusta comerte la tarta, pero no quieres cocinarla. Entonces el cocinamiento de la tarta no te interesa un pepino. No le das ningún valor a esos procesos. No crees que esos lugares, que esas aulas, que esas instituciones tengan el mismo valor institucional que las instituciones que enseñan, muestran arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque tenemos una concepción absolutamente colonial y patrimonial. Aquellos que se ocupan y territorializan el patrimonio tienen más valor de poder que aquellos que se ocupan de la educación de la gente joven. Para mí fue increíble darme cuenta de todo eso.
En segundo lugar, me di cuenta en que nadie estaba pensando que las escuelas de arte, que son las que realmente se ocupan del territorio que realmente importa, que es el territorio emocional y mental de los artistas jóvenes, que son los que mantienen realmente una conexión con lo que está pasando y lo que va a pasar, que estos artistas necesitan mantener una producción y que estas escuelas podrían ser perfectamente coproductores y alianzas y socios de muchas otras instituciones, desde pequeños centros de arte hasta Claro, museos. Que las colecciones podrían nutrirse de muchas formas y que no hace falta necesariamente esperar a que las galerías o el mercado, que no tengo nada en contra, pasen por ello y que te puedes convertir en un gran productor de arte contemporáneo y un motor de las preguntas. O sea, cuando las preguntas llegan al museo es que ya llevan mucho tiempo danzando. Los museos no se pueden permitir para nada plantearse las preguntas que son las que realmente emergen, las que están, digamos, en el corazón de los artistas jóvenes. Cuando ya llegan al museo están ya para planteárselas a la generación de mis padres, por así decirlo. Las revoluciones no suceden ahí. En tercer lugar, me doy cuenta de que las formas organizacionales de las escuelas tienen mucho que ver con los hospitales y todas, digamos, todas las instituciones que se ocupan del cuidado o de que algo se lleve a cabo, pero de una forma privada, como si fuera una escuela de enfermería, y que apenas han cuidado esa otra zona, que es la zona de interpelación pública, ¿no? Escuelas con grandes programas públicos, escuelas con grandes currículums dispuestas a lanzarlas al público más general. Entiendo por público general aquí, no tanto el público de la calle, sino los públicos, digamos, los artistas que ya han acabado de estudiar hace 15, 20, 30 años, pero que necesitan seguir en contacto con la comunidad artística y que muchas veces quedan descolgados. Y cómo los programas de las escuelas pueden servir de gran arena para formar lo que decimos y redecimos todos los días, la comunidad artística. ¿Dónde mejor se va a juntar sino en la escuela? En un gran simposium, en una exposición, en una oportunidad para un workshop. ¿Dónde mejor pueden quedar los artistas con los artistas para ver la obra de artistas que ni siquiera conocen, de prácticas de las que ni siquiera han oído hablar porque por su tipo de producción y por su origen tal vez geográfico y cultural no tienen nada que ver con ellos? O sea, genial. Um, en un cuarto momento, de repente me pregunto por cosas, por estar en Suiza, muy interesantes que yo creo que serían fundamentales para la educación de los comisarios y de cualquier profesional del futuro. Las formas contractuales, las formas administrativas. Es decir, en ninguna conferencia se habla de qué tipo de contratos y qué tipo de legislaciones generan esos contratos. Es muy difícil llegar a acuerdos o llegar a transformar determinadas situaciones si las formas contractuales y administrativas no se pueden cambiar. claro, Ejemplos. En mi país, España, algunos directores de centros de arte e incluso de museos son falsos freelancers, es decir, están contratados con un contrato, digamos, de autónomo, un contrato de igual 5 años, pero de autónomo que no da derecho ni a una baja de enfermedad ni tampoco al paro y que te da derecho, una vez acabe tu contrato, a administrativamente entrar en una diatriba y ganar un pleito y que de algún modo se te reconozca que eras un falso autónomo, por así claro. decirlo. En Suiza no existen este tipo de paradojas. Estas paradojas han sido creadas, no es España el único país, Francia, Alemania, todo el espacio europeo tiene unas formas de contratación pública que para el mundo de la cultura son imposibles y que necesitan una revisión. Ese tipo de preguntas que en cada país son distintas, son fundamentales para ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer con un espacio de garantía social y contractual para poder trabajar? Entonces, si no tenemos contrato, no tenemos contrato, pero si lo tenemos, tendremos que ver qué contrato es y qué se puede hacer. Y todo tipo de contrato sirve. Los contratos verbales son contratos, los emails son contratos. En este sentido, trabajar sobre los sistemas, ver que no solamente son sistemas como de
institutional critique del cubo blanco, cubo negro, Claro. cubo no cubo, cubo blando, cubo duro, no tiene ninguna importancia. La cuestión es las formas administrativas de esas instituciones, ¿cuáles son? Es decir, aparte de lo visible, hay todo un software contractual que es muy interesante. Y en estos últimos años me he hecho en paralelo preguntas por el formato, digamos, público y preguntas por esos formatos privados bueno, que cuesta mucho hablar de esos, pero que realmente afectan a la arquitectura y a la formación de una institución. Perfecto, más que claro, Chus. También acaba de llegar Rosario. ¿Estás acá? Sí, perdón, no quería Bienvenida. interrumpir. ¿Qué tal? Hola, Hola, Chu. encantada. Encantada. Muchas gracias por conectarte a esa hora, que es tu hora, que ya es tarde. No, solo Eh, faltaría. es un gusto que podamos conversar con vos. Es el último encuentro de Reset del año, así que es un cierre ideal. Y yo te quería preguntar, digamos, ¿qué, eh, ¿qué observás? O sea, si encontrás que después de todo lo que fue la pandemia, ¿hay algún impacto específico dentro de las instituciones culturales, sobre todo vinculado a su sentido? Digamos, no tanto a cuestiones obvias como el uso de herramientas digitales y demás, sino como, ¿cómo encontrás vos que esto impactó en alguna manera dentro de el rol que se supone que tienen las instituciones culturales a nivel social, etcétera? Yo creo que más cansados que nunca, más hartos que nunca, con menos dinero que nunca, con unas perspectivas rarísimas, con un staff absolutamente cansado y con un público que va menos todavía de lo que iba antes de la pandemia y con muy poca esperanza o muy poca forma de ver cómo nos reorganizamos todos para ver qué es todavía posible. Yo no sé si en Argentina, pero en Europa, con la crisis energética, imaginaos, en un invierno tan frío como el que viene, por encima del gasto recortado en budget, hay que sumarle el aumento tanto por la inflación como por la energía. Es decir, estamos en un momento tremendo y la gente habla mucho menos de lo que debiera porque simplemente ya no sabe ni cómo hablar del tema. Yo creo que no es tanto una cuestión de que no sepan, sino de que realmente no sabes por dónde cogerlo. Se habló de digitalización, pero nadie sabe muy bien cómo crear formas imaginativas de digitalización. Se habló de públicos, pero los públicos están un poco hartos, no por nada, sino por todo. La gente no es que no vaya al museo mucho porque no le guste la programación, sino porque realmente están cansados como el resto de los ciudadanos de todo. Entonces, soy negativa, cero, pero es cierto que la sociedad está súper polarizada porque la gente lo está pasando muy mal y porque hay problemas realmente graves que afectan a muchísimas, muchísimas familias y que las preguntas que debemos hacernos son fundamentales, que es cómo reestructurar un tipo de cultura que no necesita tanto que la gente vaya a las instituciones, sino que las instituciones salgan a los barrios, a las escuelas, a los hospitales, a los centros de care diarios, donde está la gente más mayor. Me refiero, lo que realmente se necesita es una, digamos, política institucional, por llamarle de algún modo, tentacular. Yo no sé si deben ser las instituciones o debemos ser el grueso de todos los que conformamos la comunidad artística, que creemos una especie como de riada o de tsunami que inunde al máximo los espacios sociales de todos los barrios, a poder ser los barrios que peor lo están pasando, porque solamente con el contacto de la diferencia de algo un poquito mejor, un poquito distinto a la pragmática del diario, la gente puede tener la esperanza de que tal vez es posible que con un poco de conversación, con un poco de arte, con un poco de educación, haya una posibilidad de salir de lo que parece que si no va a ser la gran polarización entre los que tienen suficientes medios para librarse del desastre y los que realmente van a ser arrastrados por el desastre. Y eso es algo que me preocupa muchísimo y creo fundamentalmente que
ni bienales, ni trienales, ni documentas, ni museos, sino fiestas populares generadas por artistas de arte contemporáneo. Vuelvo casi a una idea del festival medieval, casi constante. Es decir, no cada 2 años, no cada 5 años, no cada 3 años, no en un lugar, sino en todos los lugares, todos los días. O sea, realmente creo que el arte y la cultura cada vez debe parecer más a aquellas campañas cuando yo tenía 6, 7 años, que empezaban a decirnos que había que lavarse los dientes todos los días. Pues yo creo que el arte y la cultura es casi como la campaña de lavarse los dientes. O sea, es todos los días en todas partes. Y si logramos un poquito de eso, igual pues conseguimos algo, pero desde luego no creo que sea la tarea ni de determinadas instituciones, ni colecciones, ni exposiciones, ni siquiera gobiernos. O sea, es una cosa mucho más compleja y mucho más de tejido a lo grande, o sea, de cogernos muchos de la mano y intentarlo en las calles. Y cuando hablas de como esta idea de gestión tentacular, ¿vos podrías poner, por ejemplo, dentro de toda tu experiencia, algún ejemplo en donde te hayas aproximado a esa o hayas querido aproximarte a ese tipo de institucionalidad? Pues casi mira, ¿cómo se diría? Por chiripa, no sé cómo se dice eso Sí, en chiripa, Argentina, que es por yo qué sé, por coso, ¿no? Por reacción interestelar. En primavera de este año me escribe Sam Keller que la Belle, que es una fundación, es una pinacoteca clásica que expone mainstream, blockbuster, ¿sabes? Tipo exposiciones de lo más grande de la pintura, Malevich, Picasso, lo que os podáis imaginar, que es un espacio maravilloso, finísimo, Renzo Piano en un jardín maravilloso a las afueras de la ciudad de Basel, cumple 25 años. Y que si nos animamos a hacer algo, lo que sea, cada viernes. Y dentro de esa especie de nebulosa de estar todo el día pensando en la fiesta popular, me doy cuenta que en un archivo aparece que la BL se fundamenta sobre un museo de gatos. Seguramente un museo amateur de gatos, porque en Suiza hay muchos museos, como yo que sé, el Museo de las Muñecas o el Museo de yo que sé qué, que lo hace una persona particular y acaba siendo como una institución comunal y que todo el mundo va. Pero resulta que en ese terreno donde está hoy la BL y el Renzo Piano, había habido un museo de gatos. Entonces me acuerdo de mi serie infantil favorita, Los Fraggles. Los Fraggles viven abajo, no arriba. Y ellos tienen pues como unos pelos de colores y se pasan el día cantando, y de salir a la tierra, arriba, donde estamos nosotros, salen por un túnel a una montaña de basura, es decir, nuestro mundo, y cuando sale la cabeza del Fraggle de la montaña de basura hay un perro y un señor blanco muy conservador al lado del perro, nosotros, seguimos siendo nosotros. Entonces pensé, vale, pues nosotros somos los Fraggle, ¿no? Un instituto de arte con gente muy joven que está debajo de la Belle, muy debajo, muy debajo de esas ideas, digamos, canónicas, asentadas de lo que debe ser el mundo del arte, y vamos a salir, ¿no? Vamos a sacar la cabeza en la entrada, que es un lobby gigante. Entonces, hablo con todos los estudiantes y propongo un guión de 14 noches cabaretísticas, como lo había sido el Cabaret Voltaire. Estamos en un momento no tan angustioso tal vez como la Segunda Guerra Mundial, pero en circunstancias también bélicas y de una gran crisis. Y propongo una especie de comportamiento cabaretesco en el que hay un gran gato gigante de unos 4,5 metros por su proporción, que se hincha todos los viernes y que se pone en la entrada principal de ese gran museo, unas colas de gato en forma que son unas alfombras, 6,
de colores verdes y amarillos, que son obviamente colas de gato, y unas sillas en forma de seta en las que te puedes sentar. Luego hay unos gatos que bailan en una pantalla plana, bailan como en plan techno pop, y luego hay unos proyectores en plan holograma que lanza flores, es decir, que mete el exterior del jardín del museo dentro de ese lobby, y a las 6 de la tarde aparezco yo contando unas historias imposibles y después de mí, que igual son 5 o 6 minutos, empieza uno a cantar, el otro a bailar, el otro a hacer acrobacias y así sigue durante 4 horas todos los viernes, de una forma casi improvisada, autogenerada por la observación. Esto que yo pensaba que iba a ser un desastre, que es teatro de calle, básicamente teatro de calle mezclado con teatro de cabaret de bar, amateur, donde uno cuenta chistes y la mitad se ríe y la mitad está como que se muere de vergüenza, ese tipo de momento, mezclado con un público muy asentado, pues entre los 60 70 años, que va a haber una exposición de pintura, y gente muy, muy joven con unas preocupaciones totalmente distintas que no va a un museo así nunca, o casi nunca, porque no tiene nada que ver, no hay arte vivo, no hay arte joven. Entonces me doy cuenta de dos cosas. Uno, que para la gente muy joven el confort, la seguridad que ofrece la pinacoteca es brutal y que yo, desde mi punto de vista generacional, casi lo rechazo y me doy cuenta de que esto va a ser un problema y digamos que impulsos anticapitalistas van a negar esta forma institucional, pero que 2 o 3 generaciones más tarde que yo, ese confort se ve de una forma positiva porque les falta confort, realmente les falta confort. Con lo cual, un sitio tan agradable y en el que hay gente de tu escuela que está haciendo algo y que el público está tan sorprendido y es tan cariñoso, y el público mayor se convierte en un público súper solidario, que nunca ha visto artistas jóvenes y está encantado de ver artistas jóvenes y que nos ríe las gracias y que nos acompaña y que no se mueve por respeto cuando la gente mucho más joven, igual en un espacio organizado, se mueve, habla y la gente mayor ni se mueve ni habla y está ahí como mesmerized, como vamos, en un transient mood, viéndonos, se convierte en lo que muchos estudiantes dicen. No se ¿Se perdió el escucha. audio? A ver, me parece que se perdió el audio. Perdió el ¿Sí? audio. Ahí volvió. Ahí volvió. Para la gente mayor se convierte en una oportunidad única de estar con la gente joven y de tener una energía que no tienen. Entonces, de pensar que iba a ser un desastre a convertirse en una especie de lugar donde todos los viernes se junta un montón de gente en este país, que es un país en el que la gente no sale. Para nada es un lugar latino, donde hace mucho frío ahora. Y para mí eso ha sido digamos que mi primer piloto aprendizaje de fiesta popular / cabaret, ridículo público. Voy a contar chorradas que no sé ni yo dónde voy a salir, que viene después, canta y la gente llora y la gente se emociona y la gente baila. 4 horas cada viernes. Llevamos 12, me falta mañana 13, el próximo 14. Y es la primera vez que el museo está como que no se lo creen, como ¿qué vamos a hacer cuando os vayáis? O sea, se ha convertido en como, por favor, no os vayáis. Y para nosotros va a ser un trauma cuando no estén ellos. Entonces, es muy bonito y me da esperanza de que si eso se lleva a cualquier barrio, puede pasar exactamente lo mismo. No es top-down, no está programado de arriba abajo. Se me nota mucho que estoy muy nerviosa porque no tengo ni idea de lo que va a pasar. No tengo ni el tiempo ni la capacidad, porque nadie lo tiene, de supervisar 10 a 15 performances todas las semanas para saber al minuto por dónde van a salir, si tiene que ver con el tema o si no tiene que ver por el... Entonces, es un acto total de confianza. Yo contigo y tú con todos tus compañeros, porque tú observas cómo lo ha hecho no sé quién el viernes antes y tú te das cuenta de cómo lo tienes que hacer tú. Aprendes el formato por observación.
hay 4 parámetros que yo te doy. No seas conceptual, no nos aburras, no hables como un perico, intenta hacer lo máximo que puedas sin tirar de la explicación. Y una vez entrada en esa dinámica, se ha creado como una energía que se sostiene porque todo el mundo ve que no sabe muy bien. ¿Sabes? Es como cuando tienes una burbuja de jabón gigante y depende de que sople todo el mundo para que no se caiga al suelo. Pues ese tipo de energía la tienes que mantener y te lo estás pasando muy bien. Entonces, si la burbuja se cae, estalla, ¡oh!, se forma otra y se vuelve a generar el mismo tipo de tensión. Entonces, ese tipo de cosas que no es un festival programado, que no es una exposición, que no es un festival de performance, es un coso que podría ser gato o no podría ser gato, que es gato porque salió gato. Pero claro, al ser gato es naturaleza, al ser naturaleza es todo, es el cosmos. Es cosmos magic, es trans, es queer, es quantic temporality, es estúpido, es banal, es importante, es emocionante. Ese tipo de mezcla de todos los sentimientos sostenido de una forma colectiva es genial, debo decirlo. Estoy aprendiendo mucho. Sí, justo Una tuvimos pregunta. la... A ver, sí. te quería preguntar en relación a eso, o sea, ¿cuál ha sido el concepto para girar, o sea, el Instituto de Arte y Diseño a la naturaleza? O sea, Es ¿cómo? que no hay que girar, es que no puede ser otra cosa. Cuando llegué, perdón, esto que voy a decir es muy feo, muy feo. Había había una historiadora del arte, muy buena, muy buena. Y yo me di cuenta que yo no puedo trabajar, que en una institución como la nuestra no tiene que ir en paralelo. Si quieres estudiar historia del arte, tienes que ir a una institución que se dedica a la historia del arte, que respeto muchísimo, pero que dentro de la práctica artística, todo tipo de pautado de la temporalidad no va a funcionar. Un historiador pauta y explica qué es lo que tiene que hacer, pero que dentro de un contexto así siempre vas a entrar en una máquina de complejo de inferioridad brutal. Mientras que con un gato, una planta, la atmósfera, vas a tener igual complejo de culpa, te estás cargando el planeta, pero desde luego no vas a tener complejo de inferioridad ni complejo de nada. Entonces vas a entrar en otro tipo de metodológico, sentimental, poético. Todo artista puede creer que tiene una oportunidad para generar un sentimiento que cambie el modo de actuación para con algo. ¿Para con qué? Para con la vida. El parámetro no binario es el único parámetro posible, por supuesto. Entonces, si hablamos de postcolonialidad, estamos hablando de post-binarism. Y entonces la naturaleza tiene que entrar de lleno en el currículum de la práctica, porque los artistas son los que se ocupan de la práctica última, la que no se dedica a nada y se dedica a todo, con lo cual es lo más non-binary que hay. Entonces tiene que entrar en la escuela sí o sí. Tienen que entrar también quienes explican la naturaleza, tienen que entrar quienes saben de la inteligencia natural. Es decir, hablamos de inteligencia artificial y todo el mundo cree entender lo que es, como si fuera obvio que lo artificial tenga inteligencia. Es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de la programación de los aspectos humanos dentro de un parámetro no orgánico. Pero es que los parámetros orgánicos tienen inteligencia, se organizan y toman decisiones. Esas decisiones igual no están pautadas o no tienen el mismo nivel de, ¿cómo se dice?, de voluntarismo, es decir, no están marcadas por la intencionalidad, pero desde luego están marcadas, tienen un nivel altísimo de conciencia. Entonces, entender eso para los artistas no es muy difícil. Hacer que eso entre dentro de todo, digamos, el sistema en el que estamos es fundamental, porque no nos cuesta nada. Era lo más fácil, por así decirlo. Sí, sí, perfecto. Justo también había estado viendo con Natalia también las actividades que tenían en estas noches, como dijiste, de cabaret, muy también
interesante también cómo se plantea también el acercamiento a términos también afectivos, irónicos, como dijiste. Me llamó mucho la atención, porque al menos conociendo, te digo, acá las instituciones, principalmente en Chile y Argentina, muy rara vez se hace también este tipo como de juegos también, de dejar tanto, podría ser a lo afectivo también que ocurra, también como forma de organización. Y me pareció súper interesante lo que estaba al menos puesto en Instagram, en redes sociales, lo que iba ocurriendo, alrededor también de ese gato inflable, donde salían poemas también, que Pero era, hay que pensar que las instituciones nos necesitan tanto como nosotros a ellas, claro. y por formas y Mm. por motivos distintos. Para la gente más joven, igual un museo es un safe space, es un lugar en el que pueden estar, digamos, tranquilos, trabajando, con un nivel de concentración o de conexión distinto. Para los museos, estar siempre ajenos a la comunidad artística, están muy solos. Nosotros no vamos mucho. Entonces, ese es el tema. Que una cosa es organizar exposiciones y otra cosa es sentirse acompañado, sentirse conectado, sentirse relevante. Entonces, ese tipo de experimentos hace que las dos comunidades se sientan relevantes, la una para la otra. Y yo creo que después de la pandemia es fundamental todo tipo de experimentos que de algún modo subrayen la relevancia de unos para otros, la querencia, pero también la relevancia. A mí cuando hablabas, bueno, primero me quedé pensando en el tema de los gatos y cómo el gato, a diferencia del perro, es un animal totalmente imprevisible, ¿no? Bueno, no sé, yo tengo un gato, igual mi gato es muy predecible, a diferencia del resto de los gatos, pero en general, creo que el gato tiene esa cosa misteriosa y medio de descontrol, que no sabes qué va a hacer, si se va a tirar o si va a pasar y va a arañar algo, lo que sea, que digo, va muy en línea con esto que vos estás describiendo de cómo plantean este tipo de situaciones y de eventos. Y después pensaba mucho, que por ahí es medio obvio, pero me acordé mucho de Gadamer, como de este libro en donde él habla del arte como fiesta, como juego, ¿no? Y cómo eso, digamos, está totalmente atravesado por un concepto de temporalidad también alterado, ¿no? En el sentido de un tiempo que no es el tiempo que nosotros solemos habitar, sino que es otro tiempo. Mira, no lo Eh, había pensado, pero tienes toda razón. Me refiero, es cierto. Gadamer tiene ese libro maravilloso que es muy propio de qué, de los años 80, ¿no? De sí, creo que pensar, en es, los años sí, 80 había sí, muchas menos Claro. instituciones y mucha más calle, ¿no? Todavía sí. había más calle. ¿De qué año es? No, bueno, de hecho es, sí, de los 70, 1977. La Sí, es como actualidad de de lo finales, bello. como ya. Ujú. Es súper interesante pensarlo así, porque hay algo ahí que vuelve. Sí, y no, también me quedé pensando en relación a ese libro en donde él habla del juego como un acontecer que, digamos, tiene sus reglas, ¿no? O sea, está pautado, digamos, no es que no tiene pautas, pero en esas pautas hay como una libertad, ¿no? No, Pero el no, tema de las... hay un Sí, gran protocolo, ahí tienes toda razón. Incluso lo que os explicaba de los viernes es como seguir un protocolo de respeto mutuo, si no, no funciona. O sea, claro, me quedé pensando en eso porque vos decías, bueno, yo tiro pautas mínimas, pero el resultado después no sé cuál va a ser, ¿no? Como, o sea, pautas mínimas que generan un cierto contexto, ¿no? Como para asegurarte un cierto funcionamiento de un determinado tipo, pero en el medio hay un acontecer digamos, que excede tu control como organizadora o el control mm, del resto de las personas, ese devenir, digamos. Em, Me quedé pensando en eso y cómo él también habla de fiesta como comunidad, ¿no? La fiesta es la comunidad, o sea, vos, como que esto último que decías, eh, creo que apela a esta idea de, bueno, de que las instituciones culturales hoy, bueno, después y en el medio de este tipo, de estas crisis sociales de diverso tipo que estamos atravesando, quizás tengan el rol de recordarnos la importancia de crear comunidad, ¿no? De crear comunidades, del encuentro,
la construcción de un sentido dentro de ese encuentro, por más que el sentido parezca un sinsentido en este marco que vos estás por ahí describiendo también. Bueno, es que la mayoría el modelo institucional expositivo es el de enseñar, no es el de celebrar. ¿Sabes? Las instituciones siempre nos referimos a ellas, pero las más históricas se crean para enseñar y revelar eso que se enseña, no para celebrarlo ni para celebrarnos. Entonces, el tipo de memoria que crea lo que enseñas y el tipo de memoria que crea lo que celebras es distinto. Porque claro, si tú estás celebrando, te acuerdas de un modo muy especial de eso que celebras. Si tú te acuerdas de los datos o te acuerdas de haberlo visto. Pero claro, eso no marca, no tiene el mismo impacto vital. Después de una pandemia donde todos nos hemos descelebrado gracias a no poder vernos, ver cosas nos parece insuficiente. Conocer cosas nos parece, bueno, epistémico, pero muy superficial. Y la gente busca sentidos más profundos, desde los más radicales hasta los menos radicales, pero la gente quiere algo que le toque y que le lleve a otro lugar. Y esa necesidad no es una banalidad, sale de 3 años de sufrimiento y de no saber si ha valido para algo. Es probable que no haya valido para nada, ¿sabes? Me refiero, no hay cosa más absurda que la repetición continua de aprenderemos, de esto saldremos reforzados. Esto ni se aprende así, ni se refuerza así. Es la alegría la que te refuerza. Y sales reforzado cuando te lo has pasado muy bien. Pero cuando lo pasas muy mal, no sales reforzado, sales, vamos, hecho un ñapo, que decimos en Cataluña. O sea, como un ñap. Y ya está. Y nada más, no hay que darle más vueltas. Y bueno, y dentro de todo ese sentimiento, hay que ver qué método se encuentra para celebrar y para darle sentido a estar juntos. Y es una cosa difícil. O sea, yo considero que saber estar juntos es una de las cosas más difíciles que hay. Tal vez porque venga de una cultura que lo ha solidificado durante años y años y tenemos unos modelos muy pautados y también muy problemáticos para estar juntos, pero hay algunas culturas que ni siquiera tienen eso o tienen eso mucho menos. Entonces, hay cosas que últimamente me interesan mucho. La canción, cantar juntos, algo que igual cuando tenía hace 20 años os hubiera seguramente escupido a la cara si me decís que yo hablaría de cantar. O sea, ¿de qué me estás hablando? Pues sí, ¿no? El último simposio que hicimos en la escuela era sobre cantar el mundo y vino pues un montón de artistas de todos los continentes. Artistas de Nepal, artistas de Uganda, artistas de Senegal, artistas de Palestina. Y el tema de la canción, del canto, está presente en muchas comunidades indígenas, vernaculares, en los pueblos, en los coros, en rituales, en las iglesias, en las comunidades de las fábricas. A finales del siglo XIX, todos los coros de las fábricas. Bueno, pues es fundamental porque en el fondo crea una sincronicidad a través de la voz que es distinta a la de la danza, a la de la performance y a la del cuerpo y que tiene incluso la capacidad de no estar con el cuerpo, puede simplemente estar con la voz. Es súper interesante, mezclado con storytelling, mezclado con el tema de lo popular, mezclado con la calle, da y establece unas pautas de libertad a la hora de hacer cosas para la práctica contemporánea que es interesante explorar y que hace 10 años no lo hubiera pensado. No hubiera pensado en hacer congresos sobre el canto, pero la verdad es que cuando estábamos todos allí nos dimos cuenta de que todos los que habíamos pensado en eso, lo habíamos pensado por los mismos motivos y te das cuenta que realmente todos los que eran partícipes de ese simposio que duró 2 días también lo sintieron así, gente muy joven y que era bastante fácil. Si alguien te invita a levantarte y a cantar, es bastante fácil conseguir que un grupo muy grande se levante y cante.
y que lo que pasa después de haberlo hecho es muy interesante. Entonces, entrar en ese tipo de dinámicas y explorarlas como método me interesan muchísimo. Yo tengo una pregunta que parece aburrida y con el vuelo que tenés en tu discurso medio que baja. Pero, Pero mujer, no digas eso ya. claro, claro, es como que siento que voy a hacer una pregunta que no, pero como en mi caso yo trabajo con programas públicos y con educación, me interesa saber qué rol crees que tiene dentro de esto, de estas ideas que vos estás como compartiendo y de tu práctica en distintas instituciones. ¿Qué rol tienen los equipos de educación específicamente, digamos, quienes trabajan con distintos públicos? En esta idea que vos estás proponiendo. O sea, Pues cómo... son lo más. ¿Qué quieres que te diga? Los equipos de educación para mí son como los... o sea, tú veías unos dibujos animados que se llama Paw Patrol. No los veo, pero están por todos lados en el merchandising de mi hijo. Así que Exacto. Pues para los mí ubico. son Paw Patrol. O sea, son los rescuers, son los que exponen, son el interfaz, los que se atreven a ir y hablar con el público normal y corriente. Y eso poco comisario de arte contemporáneo tiene el nervio para hacerlo. Y artistas, algunos, pero no todos. Los equipos de educación son increíbles y yo creo que les pasa lo mismo que a la educación en sí, que dentro de los parámetros de las instituciones son tomados por lo menos. Yo me acuerdo que cuando llegué al MACBA por primera vez quería dedicar la torre entera a una especie como de armada para montar la radio y la educación y hacer como un gran estudio donde hubiera una radio permanente y un laboratorio de educación casi permanente como para reactivar todo el museo casi de forma espontánea, que de repente a las 4 de la tarde, como cuando vigilantes de la playa, uy, hay una marea peligrosa, salgamos a las salas. Pues ese tipo de momento Paw Patrol, ¿no? Como que sale la sirena dentro del el museo, tiene una torre que tiene 3 pisos, con lo cual era como cuando hay una alarma en el cuerpo de bomberos. Pues ese tipo de activación solo se puede dar si hay un trabajo directo donde todos los que trabajan directamente con esos equipos se creen lo que te estoy diciendo, porque esto solo es posible con los equipos de educación. O sea, son la gente que está ahí para inventarse lo que sea. Entonces, ¿quién está en salas sino vosotros? Entonces, la cuestión es, ¿qué te dejan hacer? ¿Qué esperan de ti? Si te tienes que comportar como un explicador, es una cosa. Si de repente cantas y bailas, o también tú te aburres como tu público general, que tampoco entiende nada de la exposición, depende de lo que hagas, se genera un tipo de mímica entre el espectador, se te permite, ¿qué se permite? ¿No? ¿Qué tipo de kiosco puedes montar ahí dentro? Pero claro, eso es fundamental, porque tú estás a pie de sala, nadie más lo está, nadie. No, y eso que vos decís, como en algún punto esa falta de reconocimiento, de visibilidad dentro de las estructuras institucionales, también da un margen para experimentar, ¿no? Si se quiere. Y me quedaba pensando un poco en todo lo anterior que habías comentado, y en cómo las actividades educativas en algún punto funcionan como con estas reglas, ¿no? Como las reglas mínimas para que ocurra el acontecimiento, pero un grado de imprevisibilidad también bastante alto. Pero también Obviamente, estaría bien ya no llamarles actividades educativas. Entonces está bien. total. Hay un problema en los vocabularios que usamos porque nosotros nos encontramos con la gente, si los educamos o no, pues ya Exacto. lo sabemos, ¿sabes? O sea, hay que ir más humble. Entonces, esa cosa que tiene el museo de que educa, porque si no, no estaría legitimizado, también es un problema, porque ya el encuentro ya te legitima. O sea, ya ver gente es una gran legitimación. El conversador, el storyteller, todo ese tipo de cosas, el mago, lo que se quiera. Pero el lenguaje que nos han hecho usar, este es un problema, nos sitúa en una pirámide muy, muy chunga, Y que aún, tiene perdón, unos aún cuando, predicamentos.
Sí, sí, pero aún cuando, digamos, encuentro que, digamos, mucha gente no trabaja metodológicamente en esa línea, Sí, ¿no? sí, lo De sé, lo sé. decir que uno está educando y sin embargo las instituciones todavía no logramos reformular esas nóminas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hablábamos con Martí Manén en un momento, no sé si se acuerdan chicos, pero, y él nos decía, nosotros hablamos de, como lo llamamos learning, no education, ¿no? Como aprendizaje, no tanto educación, ¿no? O sea, habla de una acción que tiene un agenciamiento, ya eso. Ya, pero Eh, las dos cosas presuponen que ha valido la pena. Una porque lo broadcast y el otro porque you did it, ¿no? Total, Si, sí, sí, sí. Sí. si lo No estoy- envías como educación o si lo recibes como learning, pero igualmente significa que no has perdido el tiempo. Pero yo qué sé Ujú. si has perdido el tiempo, es que igual lo has perdido. Igual nos tenemos que reconciliar con el hecho de que solo ha sido una primera cita un poco chunga y que ojalá vuelvas, pero yo qué sé, ¿no? Esa cosa, Y esas también me caras pregunto, también me pregunto si el aprendizaje no tiene mucho de eso en sí, contenido, digamos. Si esa palabra no debería contener esto que vos estás diciendo, como, ¿no? no lo Me lo sé. Yo lo que pregunto. sé, la única cosa que sé es que muchas veces algo que te ha llegado aparece 3 años más tarde. Que no existe tal cosa como una sincronicidad entre lo que das y lo Claro. que recibes. Y que Total. cuando algo te llega, no entiendes nada. Y luego un día, al cabo de 2 o 3 años, te levantas por la noche y dices, joder, lo de los gatos, tío. Qué fuerte. Y es eso, que dices, claro. Era aquello, que no sabes ni expresarlo. Y se te ha quedado ahí. Como eso es lo que realmente interesa, ese tipo de memoria que está en diferido siempre, en muy diferido. Esta cosa más normal de aprender como si te tiraran un friskis y te comes las galletitas y entonces, uy, qué bueno es mi gato, que se ha comido hoy todas las galletitas. Es que no, es que esto no existe, o sea, esto no es nada. Eso es entrenamiento. O sea, yo puedo entrenar a la gente y la gente como tiene muy buena educación, me dice que se lo ha pasado pipa y yo también, ¿sabes? Pero eso no es realmente lo que crea el impacto. Entonces, ¿cómo generar momentos en los que son rarísimos y todos nos vamos con un sentimiento de rareza bastante grande, pero que sabemos que ha valido la pena y no sabemos por qué? Es interesante esa parte. Más enrarecimiento social, porque lo realmente importante está en lo enrarecido. La Eso es, gente que bueno, sabe a lo que va, ya sabe a lo que va y lo recibe y punto, ya está. Ahí no hay un gran impacto, tampoco cambias mucho lo social con eso. Eso que ha pasado a los museos, después de años y años de hacer cosas similares, no entra mucha más gente, entra esa gente. Ese es el problema, bajo mi punto de vista. sí, me gustó esa noción. Podría haber un departamento de enrarecimiento social. Sí, enrarecimiento Estaría, social. está perfecta. Lo que es muy parecido también a esta noción de educación, al menos, pero llevándola a otros ámbitos como estamos ampliando, como tiene también del tarot de Jodorowsky, que tiene que Ya, ver con esa noción de que cuando él el hacía las tras- clases de tarot, ¿cómo? Sí, no, en caza clásica se utilizaba el concepto de trasconejado, que era cuando el perro se enamoraba del conejo y se quedaba trasconejado. Entonces, el Trasconejado. trasconejamiento también me interesa, que es que vas a hacer algo y de repente haces otra cosa, ¿sabes? Como cuando llegas a un medio consenso y de repente decides, ah, pues lo dejamos y nos vamos todos de picnic cuando ibas a una conferencia, pero de repente paras en un bar a tomar algo y todo el mundo decide hacer otra cosa. Esos momentos, Eso pasa todo el tiempo. exacto. Y son Pero los entonces, mejores. pero exacto. ¿Y eso qué es lo mejor? ¿Por qué no es método como casi norma para Mm, todo nuestro comportamiento cultural? Parece que nos disciplinemos de una forma artificial siguiendo pautas y cánones que no tienen nada que ver con lo que realmente queremos o con lo que realmente creemos que vamos a conseguir. Y por eso no pasa nada, realmente pasa poco.
Entonces, mi cuestión es esa, o sea, que nos dejamos llevar por cosas que son creencias, porque todo el mundo nos ha dicho que así va a funcionar, que es como se debe hacer, que eso son lo que se llaman buenas prácticas. Pero ¿desde cuándo las buenas prácticas consiguen mucha cosa? O sea, llevadas a ese nivel. No sé, polemizo, pero considero que hay que enrarecer un poco más. Bueno, Sí, yo la estoy diversidad totalmente... social es un enrarecimiento. Cuando la gente deja estar muy cómoda, es porque realmente has llegado a un nivel de diversidad, estás en un lugar donde no todo el mundo piensa o actúa o considera o tiene tus mismos valores. Aguantar eso es muy fuerte, pero es muy necesario. Claro, es como que ahí, en ese clima que se genera, en donde uno se puede sentir cómoda, y todas las participantes pueden sentirse cómodos siendo o haciendo lo que va sucediendo, se va transformando, o sea, como que cada uno tiene un sentir o una forma de hacer, pero en esa situación convive y se modifica y se crea algo nuevo en ese mismo momento, en el que es tan raro ver al otro que te sentís cómodo si vos tenés como con tu rareza. Es como que siento que se produce un respeto y una comodidad, como una soltura que permite que pase algo nuevo, ¿no? Como no tan No pautado. sé, yo es que creo que lo que más o sea, resumiendo, creo que últimamente y también en conexión con lo que comentaba Rosario, tiene que ver con el hecho de exponernos un poco más y salir más fuera, ¿sabes? No estar tanto dentro de los formatos o de los lugares, sino salir todos y ver qué sucede. Y la dinámica me interesa mucho, los momentos donde se crea una dinámica, a poder ser positiva, pero que no lo puedes jurar para dónde va, que te tienes que exponer, que tiene un cierto nivel de riesgo y ver que hay una dinámica, que se crea un sentimiento casi de una forma que no sabes muy bien cómo y todo el mundo tiene la sensación de estar en el lugar que debería estar. Y eso es muy necesario. Yo creo que en el fondo lo que estoy intentando describir todo el rato es que a mí lo que más me interesa en este mundo es motivar a la gente. Es cierto. Tal vez con los años, porque vengo de un lugar, de una pequeña aldea, de un lugar pobre, y durante muchos años por estudios, porque me fui a otro lugar, es que como me olvidé de que realmente eso es lo que más me interesa, o sea, que realmente me interesa muchísimo. Y la escuela me ha dado la oportunidad de reconciliarme con lo que más me mola. O sea, me gustan los artistas porque motivan y me gusta motivar, me gusta ver a la gente motivada, es cierto. Hay algo ahí súper esperanzador sin que sea muy trascendente, sin que sea sin decir nada súper grande y monumental, pero que parece que está muy cerca de la libertad. Y estar cerca de la libertad me interesa muchísimo, mucho más que estar cerca de las instituciones, de los poderes o de las representatividades de ciertos poderes. Me interesa muchísimo que la gente esté muy motivada. Es increíble. O sea, y en eso estoy. O sea, me acerco a cualquier cosa que lleve en esa dirección, que nos ayude a entender ya cómo puedes pasar de estar desalentado, de creer que no, que esto no tiene ningún sentido, a lo contrario. Perfecto. Estás ahí callados, he dicho algo muy Perfecto. fuerte. No, Ah, no, no, muy bello, muy poético Estamos también. pensando, Chus. Pensando, No, ni también, siquiera pensando, nos quedamos meditando directamente. meditando tus palabras. Natalia, ¿ibas a decir algo? no, que Te interrumpí. para ir finalizando, le quería preguntar a Chus cuáles son los próximos proyectos que estás preparando, que estás ahí Algo que pueda contarnos. cocinando. Sí, me hace mucha ilusión. Se llevan una pieza me invitaron a escribir. Escribo bastante últimamente, lo cual me hace mucha ilu. Y sobre todo
para artistas, la mayoría mujeres, pero no necesariamente, la mayoría bastante más mayores que yo, y me invitaron a escribir una pieza sobre Heidi Bücher para la retrospectiva de Heidi en Haus der Kunst, en Múnich, y resulta que se llevan una pieza de esa exposición que es, Heidi hacía como moldes del látex, como si fuera la piel de un edificio, pero ese edificio era la habitación donde trabajaba su padre y no sé cómo se dice esto en castellano, pero de skin it, les sacaba la piel, o sea, hacía como un molde de piel y les sacaba como un negativo de ese espacio en látex, se parece la piel de esa habitación. Entonces al final queda una habitación como de Como de piel. pellejo de látex. Y esa pieza se la llevan a Seúl. Y voy a hacer una exposición con 3 artistas coreanas y voy a hacer un festival de la piel en Seúl en marzo. Y estoy preparando eso, que me hace mucha ilusión. Porque me he hecho además muy amiga de un artista que es genial, que se llama Chung Seong, que es una artista ya un poco más mayor, escultora, que has puesto muy poco y también estoy haciendo un libro con ella y de repente pues me ha hecho amigos coreanos, hace más. Entonces estoy ahí haciendo amigos. Increíble. Buenísimo. Voy por el mundo. Te invitan a comer, ¿no? Te invitan a comer a su casa. Sí, y la verdad es que Eso me está pasa bueno. muy bien. Comen muy bien, son muy divertidos. Tengo Sí. muchísima curiosidad por Corea. Hay algo en Corea que me recuerda a mi propio país en el sentido que fue un país bastante pobre durante los 70 y 60 y que de una forma casi brutal se reconvierte y se acelera, igual que España, y tiene muchas similitudes tanto en lo social con eso. Y hay algo como que... Y luego hay una cuestión simplemente de curiosidad y es que por formación he tenido muy poca exposición con los procesos y las formas de hacer las cosas en Asia y ahora que Hong Kong entra en un periodo de crisis grande por la influencia de China y la presión de China, Taiwán en un momento similar, me interesa ver cómo se posiciona Corea y qué quiere hacer y cómo está intentando hacer lo que hace igual 20 o 30 años se intentó en algunos otros países, espero que con más éxito, que es que con ayuda del arte contemporáneo dinamizar determinadas ideas de libertad y determinados valores éticos y de igualdad. Bueno, no están ahí todavía, but working on it. Y me interesa aprender, porque no me lo sé. Entonces, a eso voy. Bien. Os lo Espectacular. contaré. Estoy aprendiendo. Vamos a estar. No cocino coreano mal, ¿eh? Os lo tengo de decir. Durante la pandemia me hice con unos cursos de cocina porque por la diferencia de horario estaba tan on con todo el trabajo que tenía que era imposible dormir, así que atendí varios cursos de cocina coreano y aprendí bastante. O sea, Acá hay un barrio Vos sabés. coreano. Acá hay en Argentina, perdón, en Buenos Aires hay un fallido tremendo, malísimo. Hay un barrio coreano que tiene unos restaurantes increíbles, así que cuando vengas te vamos a llevar. me encantará. Yo creo que nosotros todos deberemos, o sea, había mi escritor catalán favorito que lamentablemente no está traducido a nada, se llama Pere Caldés. Y Pere Caldés estuvo en el exilio en México durante mucho tiempo y luego volvió a Cataluña, creo que en los años 60 o así. Y el pobre hombre no debía entender nada, ni de Cataluña, ni de España, ni de nada. Y tiene una serie de cuentos, los cuentos solo tienen 2 o 3 páginas que recomiendo a todo el mundo, que se llama Invasió Subtil y Altres Contes. Y en Invasión Subtil el primer cuento es él se va a Fondeborda, que está en Sabadell, una ciudad pequeña de provincias no muy lejos de Cataluña, de Barcelona, pero vamos, más en el interior, y él asume que todos los que están con él son japoneses. Entonces yo creo que estoy absolutamente tocada por el espíritu de Pere Caldés. Yo a todo el mundo lo veo coreano. Fantástico.
os enviaré algún cuento de Pera Caldés, porque aunque es un Sí, te poco lo vamos a difícil estar de leer, pidiendo. Te lo vamos a estar pidiendo, te vamos a mandar un correo sí, electrónico porque yo después creo que para... aunque sea un poquito difícil, como los cuentos solo tienen 2 páginas, Sí. os vais a morir de la risa. Sus cuentos sobre la eternidad son los cuentos más divertidos del mundo, donde firmas la eternidad, pero la condición es que tiene que estar tu suegra contigo eternamente. Tremendo. Formas contractuales, os lo había dicho, hay que estudiar las formas administrativas. Pera Caldés, Y Qué leer bueno. la letra chica. total, lo pongo en el chat, os lo envío, ¿eh? Ah, perfecto, sí. Voy O a sea, intentar pero encontrar los cuentos y enviarlos porque yo creo que para el verano vuestro, para el que claro, vais, justo nos toca Ya, ahora ya el verano. estamos prácticamente. Acá que, hace mucho bueno, calor, pero mucho. No te- pues nada, a disfrutarlo. Os envío los PowerPoint seguramente o este fin de semana o el lunes. Perfecto. Y Así lo cualquier podemos persona que quiera algo o que necesite, con toda libertad, mi email está en la página web o se lo pasáis directamente, no me importa Perfecto. para nada Ahí. hablar con quien sea. Claro, que te lleguen mails de enraizamiento social. Enrarizantes, socialmente. Socialmente. Enrarecer socialmente el mail. Enrarecidos, enrarecidos socialmente. Sí. Agradecida socialmente, @ Arroba, Como claro. dice una amiga mía, rarunos. Rerunos. Así como gatunos, rerunos. Raris. Rarunos. Pues Claro. nada, Pues Bueno, nada, muchas un placer. gracias. una Sí, felicidad, muchísimas gracias, sois muy ha sido generosos. Hoy es fiesta. muy hermoso escucharte, aparte, muy motivante, muy poético. Nos Pues has nada, motivado. Cumpliste qué con tu bien. objetivo. Vosotros a Muy mí bien. también, porque estaba muerta y estaba con una lechuga después de estar 3 semanas en la nevera y ahora ya estoy más como una felga. Listo. O Te sea, mandamos ya- un poco Muy bien. del calor porteño. Y te Total. preguntamos también una pregunta banal, si tenés gato o No, gata. no. No ¿Cómo es que no? autobiográfico. Como que Puede ¿Cómo te te decir siento, habíamos cualquier visto, cosa. no, cómo te te siento habíamos una visto en las redes persona, sociales? te siento una persona para tener gato. No Tuve. sé, no sé si te veo con un perro, te veo con un gato, claramente. En mi familia había habido perros, pero una vez, esto ya, la última anécdota, cuando supero la escuela secundaria, me voy de fiesta y saliendo de un bar en Barcelona muy tarde, maulla un gato y debía estar bastante borracha porque lo metí en la mochila. Llegué a casa y me metí en la cama y mi padre se levanta como a las 6 de la mañana oyendo aquello, no sabiendo lo que es, y empieza a insultar como quién se te ocurre traer un gato de la calle, estás totalmente loca, vamos a tener que dejar a este gato. Y mientras le iba diciendo a mi madre, coge tu bolso que nos tenemos que ir al veterinario. Y se quedó 22 años con nosotros, el gato, al que iba Wow. a tirar a la calle. ¿Cómo se Pero claro, llamaba? se convirtió en el gato de mi padre. Fue él el que realmente rescató el gato. Lo mío simplemente fue meter el gato en la mochila. Claro, el encuentro. Total. Pues nada, Buenísimo. Bueno, muchísimos Chus, besos, pasadlo muy bien y para lo que queráis. gracias. Felicidades, besitos. Hasta Chao. luego. Que estén muy bien, un placer. Adiós. Adiós.